Y bueno, vamos a empezar entonces nuestro desarrollo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener siempre ya los objetos construidos. En este caso tenemos que fijarnos en nuestro proyecto, irnos nuevamente a nuestro modelo y verificar si tenemos los objetos construidos. Y nosotros aquí tenemos el de menú ítem sistema, perfecto, y tenemos el de perfil también. Pero el de perfil acá nosotros estamos teniendo solamente como un esquema de cabecera de una tabla normal de ID, descripción y comentarios. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando es un esquema de cabecera de detalle, siempre el detalle va embebido dentro de uno de los dos padres. En este caso, sus padres sería el de perfil y el de menú ítem sistema. Entonces, lo que yo acá tengo que hacer, gente, es modificar un poco este de perfil y a este de perfil incluirle el detalle, agregarle el bloque del detalle correspondiente debido a que cuando yo voy a dar de alta un perfil, ese perfil ya voy a, o a ese perfil, ya mejor dicho, ya le voy a estar indicando cuáles van a ser los ítems a los cuales va a poder acceder dicho perfil. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar primeramente este que dice permisos de usuario. Agregar este DTO de permisos de usuario, porque ese no lo tengo. Voy a crearme entonces una pequeña clase. Y este va a ser permiso de usuario DTO. Este permiso de usuario, ¿qué va a contener? Va a contener su propio ID, va a contener la clave foránea, que vendría a ser la de ítem de sistema. Entonces, nosotros sabemos que acá le tenemos que representar con el DTO pertinente. Y si de repente yo quiero enviarle algún comentario, tengo que verificar si mi tabla tiene comentario o no. Mi tabla no tiene comentario. Entonces, al no tener una columna comentario, quedaría de esa manera. Voy a declarar los métodos de agregación y de recuperación de datos. Sería de esta manera. Y bueno, y una vez creado nuestro DTO, lo que nos queda es modificar, actualizar el de perfil DTO. ¿Por qué primeramente el de perfil DTO? Porque el perfil DTO es el objeto que se va a estar utilizando para poder hacer la inserción cuando nosotros hagamos la inserción de un nuevo perfil. Y vuelvo y repito, cuando nosotros hagamos la inserción del perfil, consigo ya tenemos que estar indicándole cuáles van a ser los ítems del sistema a los cuales va a ingresar va a poder ingresar dicho perfil. Por ende, entonces a este DTO le voy a agregar aquí una lista. ¿Por qué una lista? Porque yo no sé si va a ser un solo ítem al cual pueda acceder o van a ser varios ítems a los cuales él va a poder acceder con dicho perfil. Entonces nosotros no podemos estar especulando con esa situación y lo que hacemos directamente es preparar nuestro desarrollo para que pueda trabajar con n cantidad de objetos. Entonces esta lista va a contener menú ítem de sistema. Y este le voy a llamarle permiso. Entonces hacemos esa agregación a nuestro perfil DTO y luego evidentemente creamos el set de la lista, el set del permiso y el get correspondiente. Bien,
ya hicimos esta agregación, esta modificación dentro de lo que vendría a ser nuestro perfil. Ahora lo que nos queda es trabajar en la implementación nada más. El DAO no se modifica, directamente la implementación. Y vamos a la implementación del perfil y encuentro que tengo totalmente vacío. Perfecto, vamos a copiar nada más de uno que ya tenemos. Este habíamos seguramente creado. Este es el de menú ítem. Voy a copiar los bloques de código que yo sé que van a ser códigos que se van a estar repitiendo. Entonces, voy a mi perfil. Voy a pegarlo y le agrego las importaciones correspondientes. Me creo el constructor para poder crear la instancia, la conexión. Y a continuación ya voy trabajando con mi agregar registro. Entonces ese bloque, ustedes bien ya saben que es un bloque muy estándar, por ende yo puedo directamente ir aquí, bloque, venir a este nuevamente y alterar los bloques de código donde yo sé que necesito alterar. Hagamos la importación correspondiente y empecemos la actualización de nuestro código. Entonces, la primera actualización que tenemos que hacer es, esta tiene que evidentemente estar apuntando a la entidad de la primera cabecera, de la cabecera mejor dicho, que la cabecera en este caso sería el perfil. Entonces, la tabla es la de perfil. Verificar el ID es incremental, de script y comentario. Entonces, esto nada más se elimina aquí. Script y comentario. Entonces, como actualicé mi cantidad de columnas, actualizo también aquí mi cantidad de parámetros. Entonces, este es el primer cambio que hago. Y ahora lo que yo tengo que hacer es, cuando voy a hacer el prepare statement, le voy a hacer una pequeña agregación, debido a que como estas entidades poseen clave autoincremental del lado de la base de datos, cuando es cabecera de detalle, nosotros sabemos que vamos a necesitar obtener el ID con el cual se graba la cabecera para poder utilizar ese ID en el detalle correspondiente. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá en el prepare statement es ponerle coma y utilizar una característica del prepare statement que es este, que es el autogenerate case. Es una característica para que cuando se inserte un registro se pueda obtener el código que se autogeneró. Entonces, ¿cómo sería eso? Yo lo que tengo que hacer aquí en el prepare statement es decirle statement punto y agregarle esta opción que dice return generate case. Entonces, con activando esta propiedad, yo voy a poder, después de haber hecho la inserción de mi código perfil, voy a poder con otra sintaxis, voy a poder estar recuperando el valor que se generó con esa inserción. Entonces, el primer cambio que tienen que hacer es este. O sea, le tienen que agregar esta propiedad. Luego viene el seteo correspondiente, el seteo normal que ustedes conocen, ¿verdad? El DTO es, perdón, acá dice perfil, entonces vamos a ponerle DTO nomás aquí para no estar actualizando eso. Tenemos el DTO del get descripción que apunta a la columna de script y get comentario que apunta a comentario. Perfecto. El tercer seteo lo elimino porque no voy a estar utilizando. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer hasta este punto es la inserción de la cabecera. Entonces con la execute update mayor que 0, yo voy a estar confirmando de que la cabecera ya fue insertada en forma exitosa.
Ahora lo que tendría que hacer es tener un mecanismo primero para poder recuperar ese código que les había mencionado, ¿verdad? Que ustedes ya saben también que es el código que ustedes van a necesitar para trabajar con el detalle correspondiente. Bueno, entonces aquí puedo declararme, aquí ya me voy a declarar nada más que voy a usar en varios lugares. INT y de perfil. Entonces aquí va a ser eh, prepara este email punto y le tenemos que invocar al método que dice método getGenerateCase. Entonces nosotros aquí arriba habilitábamos para que se pueda recuperar y con el método getGenerateCase nos va a devolver un result set en donde en teoría va a estar el valor. Entonces, como sabemos que esto nos devuelve un result set, lo que tenemos que hacer es este método asignarle a un RS, que es el que tenemos declarado ahí arriba. Entonces va a ser de esta manera. Entonces ahora, por seguridad, tenemos que hacer la verificación si realmente está viniendo el valor. Entonces preparo un if con un else y pregunto rs. ¿Contiene un dato que se pueda obtener? Entonces evidentemente si contiene es porque está viniendo el valor numérico. Entonces va a ser rs.get int. Y acá le tendría que poner el nombre de la columna, de la PK. Como yo sé que todas mis PK son ID, entonces lo hago en forma automática. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, señores, es venir a su tabla y verificar. En caso de que ustedes hagan también este mecanismo de volcar la propiedad de autogeneración del lado del motor de base de datos. Si ustedes generan su propia PK del lado de su sistema, evidentemente este proceso lo van a obviar porque ustedes ya van a tener ese valor correspondiente. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es venir aquí y verificar. Esta es la columna ID y evidentemente esta es la PK. Ahora yo sé que esta es mi PK, entonces por ende yo acá le pongo ID. Si ustedes conocen cuál es la denominación de su tabla, de su columna, mejor dicho, ustedes ahí le van a estar indicando. Entonces, de esta manera, ustedes lo que van a hacer es van a recuperar el valor del perfil que se genera. Y si no se recupera ningún valor, evidentemente lo que corresponde es que cancelemos la transacción porque yo no voy a poder hacer el detalle. Si yo no tengo la cabecera, el valor de la cabecera, no voy a poder continuar con el detalle correspondiente. Entonces, si no viene ningún valor después de invocarle al getGenerateCase, evidentemente voy a cancelar la transacción y retorno falso. Bueno, entonces acá en teoría, en este momento, yo ya cuento ya con el valor del ID. Entonces, con este valor de ID, yo voy a poder preparar mi otro bloque de código para poder hacer la inserción ya del detalle. Todo esto que hicimos previamente lo estamos preparando para la cabecera. Terminado la inserción de la cabecera, recuperado el valor de la clave primaria y verificado de que el valor exista, pasamos a trabajar con el detalle. Entonces aquí sería, tenemos un for, o lo tenemos que poner en un for. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos DTO, punto, y tenemos un método que se denomina getPermisos. Y este método getPermisos es el que va a recuperarme la lista con todos los permisos que ese usuario, que ese perfil va a tener, mejor dicho. Entonces, el perfil es el que va a tener ahora el permiso. Entonces, por ende, yo le pongo getPermisos y acá tengo el objeto permiso. Entonces, este for evidentemente va a estar recorriendo según la cantidad de objetos que posea esa lista. Si la lista posee 10 objetos, bueno, 10 veces va a estar entrando dentro de ese for. Si la lista posee 5
5 veces va a entrar dentro de ese ciclo. Y bueno, cada vez que entra, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir recuperando el código del ítem del menú para poder hacer la inserción en el detalle, que sería esta. Mi detalle sería permiso de usuario. Entonces hago clic derecho, le doy script y le digo que me prepare el bloque de inserción. Entonces sabemos que mi ID es la PK, que es autoincremental, y voy a borrarle. Preparo el query de mi permiso de usuario que vendría a ser mi detalle. Me vuelvo a posicionar en el lado de mi software y vuelvo a hacer mi codificación. SQL es igual y preparo mi sintaxis. Después de haber preparado el query, lo siguiente es hacer el prepare statement nuevamente. Entonces ps es igual a el objeto conexión punto, llegamos a obtener conexión punto prepare statement. Si yo no necesito obtener el valor que se autogenera del lado de la base de datos, evidentemente el prepare statement va a quedar de tal manera. Solamente cuando yo necesito que se retorne el valor es que se utiliza esta propiedad. Bueno, entonces esto ya se preparó y ahora viene el seteo correspondiente. Entonces, yo sé que tenemos que pasarle el valor de ID perfil y también el valor del ID ítem de sistema. Entonces, los dos son valores numéricos, por ende van a ser seteos numéricos. ps.set int índice 1 y el ID perfil está ahí. Ya está ahí acorde al que necesitamos. Esta es la clave foránea de la tabla perfil que nosotros estaríamos recuperando de esta manera. Entonces esto queda aquí. Y el siguiente es prepare statement.set int índice 2 y este sí ya tenemos que llegar a permiso.getID. De esa manera. Cada vez que entra en el for, empieza a insertar y una vez que inserta, yo voy a estar realizando la inserción también utilizando el execute update. Entonces también voy a verificar esto. Y sería prepare statement punto. Acá está. Entonces, si esto es menor o igual que 0, entonces quiere decir que la operación no fue exitosa. Entonces, si no fue exitosa, yo soy muy estricto en este caso de mi desarrollo, diría yo. Y si uno de los detalles ya no se insertó, entonces evidentemente no puede continuar ninguna otra inserción de los siguientes detalles. Por ende, automáticamente si un detalle ya no fue exitoso la inserción, voy a cancelar también la transacción. Le pongo la cancelación de la transacción en ese momento. Entonces, si dentro del for ocurre un error en uno de los insert, automáticamente cancela todo el bloque de código y retorna false, y yo le voy a estar diciendo seguramente a mi res que la operación no fue exitosa, ¿verdad? Acá siempre hay posturas y esas posturas y posturas dependen un poco de la necesidad del cliente, ¿verdad? Porque hay casos en donde por cada inserción de detalle ya hacen commit, ya van guardando y ya van confirmando. Y cuando ocurre un error solamente vuelven a procesar los detalles que se detectaron en los cuales hubieron fallas. ¿Verdad? Son, como les digo, son posturas y posturas que van a depender siempre de la necesidad del cliente. Entonces, yo en este caso le estoy mostrando nada más una de ellas, donde estamos, vamos a decirle, donde las operaciones deben de estar exitosas en el 100% de los casos. Si una de ellas falla, se cancela la transacción. Entonces, dentro del for supongamos que hubieran 5
ítems. Entonces 5 veces va a entrar y 5 veces va a hacer el execute update y las 5 veces va a verificar si la operación fue exitosa. Si en uno de los 5 hubo error, va a retornar falso y cancela la totalidad de la transacción. Si terminado el for no entró ninguna vez dentro de esta condición, quiere decir que el 100% de los registros fue insertado en forma exitosa. Por ende, sale del for. Una vez que salga del for, entonces este que dice transacción confirmar es el que tengo que trasladar fuera de ese bloque. Entonces, terminado el for, ya automáticamente se realizaría la confirmación, porque se asume de que terminó de recorrer el detalle. Y si ya se terminó el detalle, como yo en este caso no tengo cálculos, no tengo que más estar haciendo diferentes inserciones, evidentemente esto quedaría tal cual, ¿verdad? Se termina la inserción del detalle y ya se confirma la transacción. Entonces, si aquí hubo un problema, se cancela. Si en el execute update hubo un problema, se cancela. Entonces, ahí son varios cancelar. Son varias situaciones en donde pueden haber errores. Por eso es que hay cancelar, cancelar, cancelar. Y acá en la excepción también siempre está el cancelar. Entonces, y un solo confirmar. Eso es lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Cuando es manejo de transacción, siempre tiene que haber diferentes bloques en donde se puede cancelar la transacción por diferentes situaciones, pero un solo momento es donde se tendría que hacer la confirmación. Aplicando esta lógica, ¿verdad? Vuelvo y repito, siempre va a depender de la necesidad de ustedes. Si ustedes necesitan que cada vez que se haga el for del detalle se vaya confirmando, entonces lo que tendrían que hacer es iniciar una transacción dentro del for y si ya la operación fue exitosa del detalle, hacerle ya la confirmación dentro del detalle. O sea, son diferentes situaciones que se van a adecuar al pedido del cliente o a la necesidad que ustedes detecten cuando estén haciendo el relevamiento para obtener el alcance de su sistema. Entonces, de esta manera quedaría nuestro ejemplo de lo que es cabecera de detalle, orientado siempre a lo que es permisos de usuario. Vuelvo y repito, si hubiésemos, por ejemplo, tenido el famoso ejemplo de factura con productos, compras de productos o ventas de productos, evidentemente después del detalle tendrían que haber más operaciones, ¿verdad? Si estamos hablando de una venta, se tendría que actualizar el stock del producto, se tendría que generar las cuentas por cobrar. Entonces, esas son operaciones que deberían de estar también dentro del bloque antes de tu confirmar. Pero como nuestro ejemplo no está preparado para trabajar con productos, evidentemente lo presentamos de esta manera. Pero la estructura es la misma. O sea, lo que varía es el contenido, pero la estructura en sí es la misma. Entonces, pregunto, gente, ¿se entendió el código? ¿Hay alguna pregunta que quieran realizarlo? Bien, entonces si no tenemos ninguna duda, también tenemos que analizar un poco el esquema de lo que vendría a ser cuando yo quiero hacer una modificación. Normalmente los detalles, los procesos de cabecera de detalle también pueden ser modificados, como este caso, ¿verdad? Este caso no implica ninguna documentación legal, no implica una factura legal, no implica un documento que no se pueda modificar legalmente. En este caso sí es un proceso que se puede modificar. Por ende, yo puedo preparar mi bloque de update y vamos a preparar y vamos a mostrar normalmente una de las alternativas, que es cuando tenemos que modificar un esquema cabecera de detalle.
Bueno, entonces, este bloque va a tener también diario. ¿Está? Y empezamos la modificación correspondiente. Entonces, en este caso, el update va a ser sobre la tabla de perfil de usuario. Se va a poder modificar la descripción. Se va a poder modificar el comentario. Este evidentemente vamos a alterar. Donde tengamos nosotros el código del perfil correspondiente. Hacemos el prepare statement. En este caso ya no hacemos el return generate key porque este es una modificación y se supone que en la modificación previamente yo tuve que obtener el código identificador para poder hacer dicha operación. Entonces esto quedaría tal cual. Y bueno, y esto quedaría de esta manera. Este último lo eliminamos. Entonces quedaría de esta manera. Tenemos la modificación de la cabecera, realizamos la inserción de lo que vendría a ser la cabecera y a continuación lo que corresponde es trabajar con el detalle nuevamente, ¿verdad? Entonces allí es donde entra un poco el jueguito de cómo vamos a trabajar con el detalle en el proceso de la actualización, porque nosotros ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la posibilidad de estar guardando en memoria todos los códigos originales del detalle y luego cuando vamos a volver a grabar hacer una verificación código por código para verificar si se alteró o no se alteró. Entonces, si no se alteró, obviar ese registro, ese update, pero si se alteró, actualizar ese update. Entonces, ese proceso es un poco engorroso, a veces inclusive tiende a que nosotros cometamos errores. Entonces, lo que normalmente se hace en los detalles es, se elimina completamente el detalle y luego se vuelve a insertar nada más. Entonces, con esa operación uno se olvida de estar guardando en memoria los datos originales y después de estar preguntando si el dato original coincide con el nuevo dato y si no coincide, hacer un update de ese registro. Sin embargo, si coincide, saltar nada más al siguiente registro. Entonces, todo ese proceso que implica verificar, comparar, guardar en memoria, todo ese proceso obviamos y directamente hacemos una eliminación de lo que sería detalle. Borraríamos los datos de la tabla, no de la tabla perfil, sino que de la tabla permisos usuarios. Donde nosotros que sabemos que tenemos que borrar solamente donde coincida el código del perfil. Preparamos el delete de la tabla del detalle donde el ID de perfil sea igual al que nosotros le vamos a pasar. Se vuelve a hacer el prepare statement.
tener conexión, punto, para este email. Le hacemos el seteo. Índice 1. Y este no es id de perfil, este tiene que ser dto.getID. Siempre hacemos una verificación, porque aquí ya podemos hacer la ejecución del código. Entonces sería prepare statement.execute.update es mayor que 0. Si no es mayor que 0, quiere decir que no se pudo eliminar los datos del detalle. Por ende, ya saben qué hacemos. Pero si es mayor que 0, entonces quiere decir que la operación fue exitosa, ya se ha eliminado todos los detalles. Por ende, ahora lo que corresponde es volver a cargar nada más el detalle con la lista nueva que está viniendo. Entonces, en otras palabras, ¿qué sería? Sería todo este bloque del for, llevarlo nuevamente al modificar. Después, evidentemente, de verificar que la eliminación fue exitosa. Entonces se vuelve a hacer el insert de la tabla permisos con los valores que nosotros conocemos. Pero aquí el ID perfil va a ser reemplazado por el que va a ser dto.get. Siempre se vuelve a hacer la verificación si la operación fue exitosa. Si no fue exitosa, evidentemente ya sabemos el resultado. Y después del for, lo que corresponde es que nuevamente esté la confirmación, esta confirmación. Y bien, entonces el proceso de update en un esquema de cabecera detalle normalmente lo resolvemos o lo planteamos de esta manera, o lo podemos plantear de esta manera. Primeramente, hacer la actualización de la cabecera. Como nosotros sabemos que en la actualización nosotros ya tenemos que tener la clave primaria para poder realizar esa modificación, lo que hacemos es hacer esa actualización usando ese valor que ya está, que tendría que venir ya en el objeto. Verificamos que la cabecera haya sido actualizada en forma exitosa. Una vez que se actualizó en forma exitosa, procedemos a borrar todo el detalle asociado a dicha cabecera. Por eso usamos aquí borrar todos los registros de la tabla de permisos donde el ID del perfil sea igual al que yo le voy a pasar. Entonces va a borrar previamente todo lo que nosotros tenemos registrado en la base, y una vez que verifiquemos, mejor dicho, que la operación fue exitosa, volver a hacer la inserción con la lista que en teoría ahora está viniendo. Puede ser que sea la misma lista, puede ser que sea una lista totalmente diferente. El punto es que aquí nosotros obviamos todo ese proceso engorroso de guardar, verificar, directamente borrar y luego volver a insertar. Que para el motor de base de datos esto es un proceso de milisegundos, no es totalmente transparente para nosotros, no implica un tiempo de demora. Entonces se vuelve a insertar y siempre tener cuidado con las condiciones correspondientes de las transacciones. Si la operación fue exitosa, darle continuidad a la actualización. Y si hubo un error, yo cancelo ya la transacción. Entonces, siempre el confirmar
solamente al final cuando nosotros sepamos que todas las operaciones ya fueron exitosas. Entonces, de esta manera también, señores, ustedes pueden tener un esquema para lo que es la modificación del registro de un esquema cabecera de detalle. ¿Tienen alguna consulta en este punto, gente? Bueno, entonces, eh, el bloque de operación que nos resta por ver es el de, bueno, las consultas también, ¿verdad? Pero en las operaciones que van a modificar datos está el eliminar, ¿verdad? Pero normalmente en un esquema de cabecera de detalle a veces el eliminar no se aplica. Más bien suelen estar ahí el anular, por ejemplo, se anula y se queda como respaldo a modo de histórico para tener siempre un histórico de los registros. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar el anular. Y para dicho caso, yo tendría que agregarle a mi tabla de perfil, le tendría que agregar una nueva columna, que va a ser una columna booleana en mi caso, de estado. Entonces, este va a ser booleano y por defecto va siempre, cada vez que se registra, va a tener true, va a estar activo. Entonces, con esto yo no tengo que estar pasándole valor positivo cada vez que voy a hacer un insert, porque cada vez que se inserta ya va a, por defecto ya va a estar activo. Entonces, lo único que yo tengo que hacer en mi código es primero irme hasta mi DAO de mi perfil, porque acá voy a poner anular perfil. Y evidentemente le tengo que pasar, le puedo pasar el DTO, que es, aunque también le puedo pasar directamente un integer porque yo le voy a indicar cuál va a ser el perfil que voy a estar anulando. Son alternativas. Voy a agregar ese método ahí en todos los lugares donde yo haya utilizado este perfil como ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos nuestro anular perfil. Pegamos aquí. Y esto mismo podemos reutilizar. Evidentemente que va a ser muy corto nada más este método. Este bloque de código pego aquí y empiezo a actualizar. Yo cuando voy a anular solamente necesito hacer este update y la columna sería estado. Sería ps.set boolean dice 1 y esto sería false. Estoy anulando ese valor. Y aquí directamente le pasaría el ID de perfil. Y aquí actualizo el índice. Estado ahí. Hago el execute update y bueno, y todo esto ya no corresponde en este caso. Yo necesito cuando es la anulación, solamente necesito
tener la anulación de la cabecera. Y el detalle, evidentemente, por ende, si tu cabecera ya está anulada, tu detalle ya no deberías de mostrar en algún momento o no deberías de utilizar. Entonces todo este bloque que estamos teniendo lo eliminamos, clic derecho, format, y el anulado quedaría así nada más. Entonces hacemos la actualización de la columna de estado. Si estado es falso, quiere decir que se anuló ese registro. Entonces ese registro va a ser anulado siempre y cuando tengamos el ID del perfil. Se ejecuta, se confirma de que la operación fue exitosa, se retorna true. Si no, hacemos las cancelaciones correspondientes. Entonces, cuando es cabecera de detalle, normalmente se aplican mucho los anulados, las anulaciones, pero no se tiende a eliminar los registros para que eso quede como histórico. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer la demostración del funcionamiento de esto. Para esa demostración vamos a crearnos un test. Ya tenemos. Y vamos a reutilizar nada más este test. Bueno, entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo que tener la cabecera, el DTO, no respetamos esto para que no nos dé problema. El DAO principal, evidentemente. Después necesitamos trabajar con el ítem. Ítem. Ahí está. Bueno, entonces, primeramente, nosotros ahí tenemos que tener una lista. Y la lista tiene que ser de tipo menú ítem sistema de texto. Que se denominaba permisos. Bien, entonces, primero en la demostración lo que haríamos es crearnos la cabecera, DTO, nuevo perfil. Este perfil va a contener DTO set descripción, y esta descripción va a ser tener su comentario. Y acá vendría el permiso. Entonces, ¿qué es lo que acá nosotros previamente tenemos que tener? Tenemos que tener cargado ya la lista de los permisos para poder hacerle el seteo al objeto al set permisos. Por ende, antes del set permisos, yo tendría que trabajar con la lista, que sería permisos es igual a un nuevo objeto de tipo ArrayList. Estoy creando
la instancia del array y ahora a permisos tengo que agregarle el objeto. Entonces a la lista, para poder agregarle un objeto, le tengo que invocar al método add. Entonces add, y ahí me está diciendo que tengo que pasarle un nuevo menú ítem de Teo. Entonces tendría que crearme ese objeto. New menú ítem de Teo. Y este método, este objeto no tiene sobrecargado el método. Entonces voy a crearme una sobrecarga de método constructor para que aquí directamente ya le pueda setear el valor ID. Entonces creo la sobrecarga, pero la diferencia va a ser que uno de ellos, uno de los métodos constructores, va a estar recibiendo el ID correspondiente ya. This.id es igual a ID. Volvemos a nuestro test. Y ahora cuando hagamos new menú ítem sistema, yo sé que ya puedo usar el que corresponde. Puedo usar el que ya me está pidiendo el valor del ítem del sistema. Entonces, lo que tendría que ver es, evidentemente, que exista ese dato. Entonces, vengo aquí y veo. Voy a crearme rápidamente código 6. Código 7, perdón, código 8. Todo va hasta abajo el ítem número, al menú número 3. Bueno, entonces 7, 8 y 9 son los ID de mi menú ítem sistema. Entonces acá sería uno para el 7, otro para el 8, para el 9. Entonces mi lista se construye y se agrega un objeto, segundo objeto y tercer objeto. Y ese objeto se le setea a permisos. Entonces se seteó a permisos y luego ya directamente yo tendría la posibilidad de hacer DAO es igual a new perfil DAO implement. Punto y coma. E invocarle a DAO punto agregar registro y pasarle el DTO. Y si el agregar registro me devuelve false, bien. Entonces para poder hacer la demostración vamos a ponerle un punto de parada aquí. Vamos a hacer clic derecho y vamos a debug. Entonces F8, vamos a ir saltando línea por línea. El objeto ya fue cargado. Creo la lista, el array list, y voy cargando el primer objeto, el segundo objeto, el tercer objeto. Mi lista ahora tiene 3 objetos dentro. Y esa lista le seteo al set permisos. Luego instancio mi perfil DAO implement y me voy hasta el agregar registro. Le voy a estar seteando el valor, voy a darle F7 y vamos a entrar dentro de lo que es
el agregar registro. Entonces, agregar registro sería P8, se inicia la transacción, se prepara la consulta, la inserción, se setea el primer valor, selecciono si quiero ver el dato, ahí me dice perfil de prueba, el comentario prueba, realizo la ejecución de la cabecera y me dio un error. Cancelo la transacción, retorno falso, cierro. Vamos a ver cuál fue el error. Llave duplicada, porque yo estuve haciendo la inserción en forma directa en la base de datos, entonces vuelvo a ejecutar nada más. Ahí me va a dar en teoría, bueno, ahí ya no me dio, pero voy a volver a mostrar nada más. Ahí está el código 3. Vuelvo a ejecutar. Pasa que yo en algún momento seguro que hice directamente la inserción de algún registro usando el browse del pgadmin. Entonces en esos momentos falla el índice de la PK. Entonces cuando uno quiere hacer la inserción desde el sistema, encuentra como la duplicación de llave. Eso fue lo que pasó nada más. Bueno, vuelvo a hacer el debug para hacer la demostración, porque al final la demostración era lo interesante aquí. Esto ya lo hicimos, todo cargamos. Vamos a llegar nuevamente hasta el agregar registro. Ahí F7. Y ahora volvemos. Preparamos la transacción. Insert. Hacemos el execute update. En este caso la cabecera fue exitosa. Y hacemos el return generate case. Entonces aquí me dice que sí existe un valor que recorrer. Y fíjense que el código del ID perfil que me está recuperando es el código 4. Por más que yo todavía ese código 4 no tenga aquí. Si yo le doy refrescar todavía no tengo porque los datos están todavía en memoria, todavía no se hizo commit. Solamente cuando se hace commit es donde se confirma esos datos dentro de la base. Pero ese código 4 ya está asociado ya a ese registro. Entonces ya recuperé y ahora empiezo a hacer el insert de mi detalle. Recorro, y esto en teoría tengo que recorrer 3 veces porque la lista contiene 3 objetos. Entonces F8 y voy insertando. Conforme voy realizando la inserción, el for, voy insertando y esto me va a recuperar el ID que yo evidentemente le seteé como valor de prueba, que vendría a ser en este caso el 7. Ahí está el 7, se insertó en forma correcta, volvemos a nuestro for, hacemos el segundo recorrido, este debería de ser el 8, ahí está el 8, y por último el ID perfil siempre es el mismo, pero el que varía siempre es el del ítem. Y en este caso tendría que ser el 9. Perfecto. Finalizamos el for y por ende ya finalizamos la operación, se confirma y se retorna verdadero. Se cierra la conexión para que no quede abierta y la operación fue exitosa. Si yo verifico, refresco esto, ahora sí tengo el código 4 y evidentemente en permisos de usuario tengo que tener código 4. Acá está, repetido. Esto era el que anteriormente hicimos, el código 3 con el 7, 8 y 9. Y el que hicimos la demostración es código 4 con el 7, el 8 y el 9 pertinentemente. Entonces, de esa manera está siendo insertado lo que vendría a ser nuestro detalle. ¿Tienen alguna consulta en este punto, gente? Algo que nos haya quedado claro. Bueno, entonces vamos a demostrar el update.
Para el update vamos a modificar el código 4. Entonces, cto.setID y ya le seteo el código 4. Y este le voy a poner mod nada más, para que se diferencie que sí se modificó. Y a este le voy a modificar, voy a pasarle otros valores. Le voy a pasar 1, 2 y 3, código 1 al 3. Y en vez de llamarle al agregar, le invocamos al modificar registro. Ponemos el seteo nuevamente, perdón, el debug, y hacemos debug file, F8, los valores se van a cargar y llegamos al modificar, F7. El mismo proceso, se inicia la transacción, para statement, se setea en la descripción, el comentario y el ID correspondiente. Se hizo la inserción, perdón, la actualización de la cabecera y después, como les decía, se borra el detalle donde el ID de perfil sea igual a 4. Se verifica que se haya eliminado en forma exitosa los detalles. Este execute update tuvo que haber devuelto ya no estamos en ejecución, por eso nomás. Esto devolvió true, evidentemente, por eso está en ese momento. Entró en este bloque, mejor dicho, y ahora empezamos a hacer el insert correspondiente. Volvemos a insertar con los datos ya evidentemente alterados. Este ya recupera el 2 y ahora este va a recuperar el 3. Terminó el for, se hace la confirmación y se retorna, se cierra la conexión y ahí tenemos operación exitosa. Vuelvo a verificar, actualizo primero. Fíjense que el código 4 me dice perfil de prueba mod está modificado y ahora me posiciono sobre permisos de usuario, refresco y ahí está el código 4. Tengo asociado el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3. Entonces, de esa manera también estamos demostrando el funcionamiento de lo que vendría a ser la modificación. Y para la anulación es más que fácil, ¿verdad? La anulación no necesita nada de estos valores. Esto yo evidentemente puedo comentar y en vez de llamarle al modificar, le llamaría al anular perfil. Y acá directamente le tendría que pasar el código que quiero anular, el código 4 en este caso. Y lo único que va a hacer mi algoritmo es venir hasta la tabla del permiso, acá, del perfil, perdón, todos tienen true. Entonces, después de estar invocándole, operación exitosa, yo tendría que verificar, refresco, y este registro 4 ya está anulado. Entonces, evidentemente, al estar anulado, yo en mi programación, lo que tengo que hacer siempre es recuperar aquellos perfiles donde el estado sea true, donde esté activo dicho perfil. Si el perfil está inactivo, evidentemente ya sé que no debo de recuperar dicho valor. Entonces, de esta manera, hemos desarrollado un ejemplo, hemos visto la estructura de lo que vendría a ser una cabecera de detalle con las demostraciones correspondientes dentro del test.
La próxima semana lo que vamos a hacer es, vamos a convertir ya este proyecto, vamos a convertirlo a un REST y vamos a introducirnos ya a lo que es el uso del Postman. O sea, yo no recuerdo si les pasé a ustedes el, el programa Postman, que es el que yo estoy usando, como es uno de los clientes REST para poder hacer el testeo de datos o el testeo de operaciones y envíos de datos, mejor dicho. Si no tienen, pueden descargarlo. Es un programa que es totalmente free. Ponen así Postman en el navegador y les va a recuperar. Y en todo caso, si tienen alguna consulta sobre dicho programa, me pueden escribir a mí y les puedo ayudar en ese sentido. Pero el próximo sábado, nosotros lo que vamos a hacer, señores, es vamos a estar ya convirtiendo este proyecto a un proyecto REST y viendo ya todo lo que es el envío de datos usando los tipos de métodos para tal operación. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿se entendió la clase del día de hoy? Se entiende, profe. Por mi parte también se entiende, profe. Bien, perfecto. Si tienen, acuérdense, gente, si tienen dudas, consultas, los días viernes estamos siempre habilitados para resolver, para ayudarnos, para volver a hacer el repaso correspondiente. Entonces, lo importante es que hagan las prácticas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy cerramos ya esto. Yo en breve voy a estar levantando el proyecto a la plataforma de la universidad para que ustedes puedan descargarlo. Y como siempre voy a, ni bien tenga el video correspondiente, yo le estaría pasando al compañero Miguel, que me suele ayudar o no suele ayudar en levantar en su plataforma y luego compartir con ustedes. De tal manera a que el día de hoy ya cuenten también con el video de la sesión del día de hoy. Entonces, de esta manera estamos cerrando el esquema de cabecera de detalle. Vuelvo y repito, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, siempre estoy abierto a ayudarles. Y los días viernes le dedicamos netamente a los repasos correspondientes. De mi parte, por hoy ha sido todo. Si no tienen alguna consulta, algún comentario, vamos a estar cerrando ya la sesión del día. Les deseo un buen resto de jornada, les deseo que pasen un buen sábado, un buen fin de semana. Se cuidan, gente. Hasta la próxima. Gracias, profe, igualmente. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de semana para todos. Chao, profesor. Chao, chao. Así igualmente.